Bueno, buenos días a todos. Darles la bienvenida al Colegio de Nuevo León. Yo soy la doctora Adriana Anser. Estamos en la celebración académica del 20 aniversario de nuestra federación. Ya saben que estamos haciendo este evento junto con la Academia Mexicana de Citopatología, que ahorita en un momento se va a enlazar la doctora Gaby Alarcón, que ya todos conocemos, nuestra querida expresidenta y actual presidenta de la Academia. Nada más digo, sabemos que es un evento largo, tenemos excelentes ponentes internacionalmente reconocidos para no robar más tiempo y que ellos puedan extenderse en sus pláticas. Nada más les voy a pedir un favor de parte de la Secretaría del Comapen, que si pueden en el chat poner su nombre completo, su correo y poner a qué colegio, asociación o academia pertenecen y si son residentes para poder llevar a cabo, para poder hacer adecuadamente las constancias. Entonces, nada más ahí, por favor, en el chat, vuelvo a decir nombre completo, correo, como quieran que aparezcan sus constancias, correo, colegio, asociación o academia a la que pertenecen y especificarnos si son residentes. Si no hay más por el momento, pues los dejo con la doctora Gaby Alarcón, excelente amiga de todos nosotros y que va a ser la coordinadora de este evento. Como quiera, aquí estamos al pendiente y sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Adriana, y gracias por la invitación, por hacer esta coordinación entre sociedades, Colegio de Nuevo León, Academia de Citopatología, y darnos la oportunidad también agradecer al doctor Humberto López por la invitación, por el convenio entre agrupaciones y permitirnos invitar a sus socios también a nuestro evento. El día de hoy tenemos dos ponencias muy importantes de personas muy queridas por la comunidad mexicana de citopatología y que pues gustosamente aceptaron acompañarnos para compartir todo su conocimiento que pues sabemos es demasiado, ¿no? La doctora Ana Jaén del Valle, ella es citopatóloga de Argentina, nos acompaña, actualmente es la subjefa de anatomía patológica del Hospital Italiano con amplia experiencia en el área de BAF, de lo cual nos va a mostrar algunos casos muy interesantes, y además pues es la presidenta de la Sociedad de Citopatología de Argentina, por lo cual pues tuvimos la oportunidad de conocernos en el viaje que hicimos a Sydney, a la Academia Internacional, y pues ahí convivimos, estuvimos muy a gusto, intercambiando algunas experiencias, y pues ahora tengo el gusto de tenerla aquí como invitada. Y pues agradezco muchísimo, doctora Ana, haber aceptado estar con nosotros y compartirnos pues todo lo que hace en su día a día. Algunas personas como la doctora Ortega, Adriana Anser, Humberto, pues están aquí como panelistas apoyándonos porque ha sido parte de también la realización de este evento y de cierta manera el encuentro entre la doctora Ana y yo. Pati, muchas gracias. Y pues bueno, creo que podemos ya apagar nuestras cámaras, nuestros micrófonos, dejar a la doctora Ana que comparta pantalla. Simplemente yo solo para irme, les voy a pedir que a la gente que va llegando sepan que en su zona de controles existe un área de interpretación en donde pueden escuchar la plática en inglés o en español de acuerdo a su preferencia y al lenguaje que más domina. Esto ahorita pues a lo mejor no es tan importante porque la doctora Ana habla en español igual que nosotros, pero la siguiente plática va a ser en inglés. Es importante que de una vez empiecen a probarlo por ahí. Muchísimas gracias, doctora Ana. Le dejo la pantalla. Buenos días a todo México. Muchísimas gracias, Gaby, y a través tuyo a la Federación, a la Academia, al Colegio de León, por la invitación. La verdad que en todo esto, ¿no?, que estamos viviendo, creo que tenemos que ver la parte buena, que estamos usando a full estos medios y pudiendo llegar a nuestros colegas, amigos en otras partes del mundo. Como dijo Gaby, nosotros pudimos compartir un congreso en Australia, que quizás eso va a pasar un tiempo hasta que vuelva a suceder, pero en el mientras tanto
usemos este medio, que muy bienvenido sea, para poder comunicarnos. Gaby sugirió un tema para tratar. Entonces, el título es Retos diagnósticos en la biopsia por aspiración con aguja fina. Me gustó cuando lo propuso, pero después pensé, bueno, sonaba un poco fuerte, ¿no? Y digo, vamos a buscar. Y reto tiene como dos sentidos, ¿no? En uno puede ser amenaza, bravata, desafío, provocación, son palabras que suenan fuertes. Y en otro sentido ya es advertencia, amonestación, sermón. Bueno, yo creo que en el segundo sentido no iba la charla. Y en el primero, de todas, me gustó desafío. Porque pensé en nuestra práctica diaria, en los que hacemos citopatología, bueno, como en todas las tareas, ¿no? en nuestra vida, pero nosotros en la citopatología es un desafío el día a día cuando nos sentamos a ver los extendidos, que ustedes les dicen las laminillas, y hacer su interpretación. Porque esa interpretación lleva una devolución hacia el médico tratante para tomar una actitud con el paciente en cuestión. Entonces, estos desafíos nos llevan, por ejemplo, que cuando un paciente se presenta con una lesión, nos preguntamos, bueno, ¿qué es? ¿Estamos frente a una patología benigna, una patología maligna? ¿Cómo encaramos el estudio nosotros? ¿Recibiendo una biopsia quirúrgica o a través de la punción con aguja fina? Entonces, en este momento vamos a ver la importancia y el rol que cumple la punción con aguja fina, y ese es el desafío, la práctica, el día a día, y el jerarquizarla y el ponerla en el lugar que corresponde para que tenga importancia, tenga valor y sea aplicada. Sabemos lo que hacemos, punción, que es un método no invasivo, porque al usar una aguja de diámetros tan pequeños, 25 son agujas más pequeñas que incluso que la aguja intramuscular, no deja marca, no deja cicatrices, y es un método que permite no estar invadiendo terrenos, a veces terrenos de drenaje linfático, tan importantes para hacer un planteo previo de cirugía antes de estar violentando ese territorio. Entonces, la aguja fina tiene una serie de ventajas importantes, ¿no? Y de ahí surge su importancia, que nosotros debemos colocarla en el protocolo diagnóstico en el primer escalón. ¿Por qué? Porque es una práctica con buena sensibilidad, especificidad y predictibilidad. Y nosotros tenemos que hacer uso de todos esos elementos, de todos esos recursos que nos da. Y nos permite a nosotros también racionalizar recursos. Y ya mi intención es a través de la charla ver cómo podemos, en diferentes situaciones que nosotros nos vamos a encontrar, cómo ir racionalizando esos recursos para optimizar al máximo la práctica de la punción con aguja fina. En el correr de los años han aparecido otros elementos como la inmunistoquímica, la biología molecular, y esto es aplicable al estudio de punción con aguja fina. Y esos elementos han sumado cosas positivas y le dan solidez y capacidad de diagnóstico en el uso de la citología. Y todo eso nosotros tenemos que ir aplicando y haciendo uso para su rédito. ¿Por qué estamos hablando ahora de la punción con aguja fina? La mayoría de nosotros nos ubicamos en esta parte de la historia, ¿no? Que en la década del 20 comenzó en Estados Unidos con Martin Ewen en el Memorial de Nueva York, pero no tuvo llegada, no creyeron en el método, fue rechazado y pasó, como quedó dormido o quedó en el olvido. Y en la década del 50, en Suecia, en el Hospital Karolinska, lo tomaron al método, comenzaron a aplicarlo, y ahí es como que vino el boom de este método, comenzó a aplicarse y a crecer día a día y a ir encontrando cada vez más ventajas y aplicaciones de la misma. Así que en el 70, en la década del 70 es cuando vuelve a Estados Unidos, y desde ahí ya comenzaron a aplicarla, y hoy en día incluso sabemos que están surgiendo todos los sistemas de reporte en las diferentes áreas de punción para unificar criterios de interpretación de diagnósticos asociados a ese, al riesgo de la lesión, para que el médico que recibe la información haga una interpretación integrada. Y si uno se interesa en la historia, la verdad es que se remonta al siglo XI con un médico árabe que fue el primero, o lo primero que en la historia hay constancia de uso
de algo como que es la punción con una aguja. Él usó una aguja hueca para obtener muestra de lesiones en el cuello. Así que ven que es muy interesante. De ahí va pasando por Berlín, Estrasburgo, diferentes elementos a lo largo de la historia que fueron sumando cosas hasta llegar a nuestros días, ¿no? Cuando aparecieron los métodos de tinción para poder interpretar. Es muy, muy interesante cuando uno encuentra artículos relacionados a la historia y nos hace entender y querer más nuestra práctica diaria. Y es muy linda esta frase en la edición de Leopoldo Cos, con sus libros, que saben que sentó las bases para muchos de nosotros, tanto para la citología cérvico-vaginal como la punción, donde él expresa que la citología es el arte y la ciencia de la interpretación de las células del cuerpo humano que son obtenidas ya sea por descamación, exfoliadas de las superficies, o obtenidas de los tejidos por diferentes procedimientos. Entonces, esta es otra oración que me gustó, que es el arte y la ciencia en la interpretación, que es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra práctica diaria. ¿Cómo vamos a obtener nosotros el material de estudio de citología? Comenzó con la palpación, como vimos en la historia. Lo primero, lo accesible, eran todos esos nódulos que eran visibles, que nosotros podíamos acceder con nuestras manos, a palparle y a colocar la aguja. Luego, con otros advenimiento de otros estudios, como la ecografía, la tomografía, se pudo acceder a nódulos de menor tamaño, en el caso de la ecografía, que se hace en la zona de órganos superficiales, como la tiroides, glándulas salivales y ganglios superficiales, o la tomografía, que tiene el acceso a las lesiones en el interior de nuestro cuerpo, que no son palpables, pero por las imágenes pueden guiar la aguja hacia la lesión que nosotros queremos estudiar. Incluir la citología intraoperatoria, porque al practicar la citología es muy bueno tenerlo en cuenta cuando requieren nuestra asistencia en quirófano. Muchas lesiones podemos resolver su interpretación con citología, con extendidos. Entonces, vemos que se puede aplicar esto en otro ámbito. Entonces, en el primer caso, yo les presento, ven que hay dos imágenes de cabeza, ¿no? Eso porque siempre que nosotros vayamos a ver lesiones en cabeza y cuello, tenemos que tener el esquema de los drenajes linfáticos para tener en cuenta la ubicación de la lesión que nosotros vamos a estudiar. Entonces, este es un paciente masculino de 62 años que va a su consulta porque se palpa un nódulo en la región parotidia. El médico que realiza el examen físico constata una tumoración, sin rubor, sin calor, sin dolor, o sea, aparentemente no tenía signos inflamatorios, hace un examen del resto de la cara y de cavidad oral y solicita una ecografía de la lesión con la realización de una punción con aguja fina como primer avance, digamos, acercamiento hacia el estudio de la lesión. Y esto se obtuvo en el extendido. Nosotros tenemos a la derecha coloración de hematoxilina eosina, a la izquierda Papa Nicolau. La coloración que uno elige para la interpretación de la citología es de acuerdo a lo que uno se sienta cómoda y esté acostumbrado a realizarla. Muchos de los citopatólogos, como nosotros tenemos el origen en la anatomía patológica y nos formamos aprendiendo a ver tejidos con coloración de hematoxilina eosina, se sienten más cómodos en la citología viendo esa coloración para traspolar imágenes y hacer correlaciones. Pero si tienen la posibilidad de también hacer Papa Nicolau, es una técnica bellísima y que aporta muchos detalles en la citología. Y en lo posible la sumatoria de los dos nos da a nosotros muchísimos elementos. Nosotros entonces en este material nos permite ver que el fondo es limpio, no interpretamos un fondo de necropatía, son productos de la punción, pero identificamos una población celular discohesiva, no conforma ni planchas, ni colgajos, ni estructuras tubulares, están sueltas, tienen un citoplasma visible, algunas son binucleadas, podemos ver en algunas un nucleolo evidente, y este que parece pigmento medio oscuro, no está bien definido si está en el citoplasma o en una superposición. En la hematoxilina también vemos el nucleolo, la binucleación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la interpretación de esta lesión? ¿Es inflamatorio?
o ya vamos al área del terreno tumoral y ver si es benigno, maligno, y en tal caso primario o secundario. Por las características que vimos, queda descartado que sea un proceso inflamatorio. Y dentro de la patología tumoral, con las características citológicas que hemos observado, nos quedamos en que es maligno. Ahora hay que ver, porque está en el territorio de la glándula parótida. Entonces, primario de glándula salival o metástasis en el ganglio intraparotídeo, que esos son uno de los grandes desafíos cuando tenemos que estudiar estas lesiones en esta región. ¿Qué elementos nosotros podemos usar que nos ayuden para seguir avanzando con este material que hemos obtenido de la punción? Y las técnicas auxiliares. Podemos usar inmunocitoquímica o haber realizado inclusión de coágulo. Lo de la inclusión del coágulo pues, es bueno cuando nosotros podemos estar en el momento de la punción para hacer, por un lado, la valoración de suficiencia del material, si el material es bueno y vamos a tener para hacer diagnóstico, y en ese momento poder pedir si se puede recuperar material, incluirlo en Formol para procesarlo como biopsia para ya sea coloraciones especiales o inmunistoquímica. Si eso no es posible, vamos a separar extendidos para realizar inmunocitoquímica y se obtiene también buenos resultados. En este caso se interpretó, bueno, que había que hacer el diagnóstico, si era algo epitelial o si estaba relacionado con un melanoma por ese pigmento que veíamos en el citoplasma y por las características de ese núcleo redondo grande con un nucleolo evidente. Entonces se solicitan las técnicas y en el melanoma fue positivo citoplasmático. Entonces nosotros se pudo hacer el diagnóstico, que era la metástasis de un melanoma en el ganglio intraparotídeo, y había que buscar cuál era el primario, porque en principio en la primera consulta del paciente, el médico en su evolución había consignado que no encontraba ninguna lesión en el territorio. Entonces vuelve a interrogar al paciente y recuerda que en un momento le habían hecho una biopsia lunar, cuyo resultado él nunca había retirado y había sido realizado en otro centro. Ante este diagnóstico, ya el médico tratante sigue el estudio. Hay que hacer estudio de estadificación, si es de la única adenopatía, si hay más adenopatías, y establecer el diagnóstico a realizar. Diferente hubiese sido si en esa punción nosotros nos encontramos con esta población. Una población celular también discohesiva, pero con citoplasma poco nítido, para que no los vemos, son núcleos todos sueltos, en diferente tamaño, algunos presentan como pequeñas escotaduras y nucleolitos, y estos como nosotros decimos bigotitos, es el scratching, el estiramiento. Esta con técnica de Papa Nicolau es lo mismo, el mismo tipo de población, vemos sus características, el scratching. Acá esto nos hubiese llevado a interpretar la lesión como en el terreno de la patología primaria ganglionar, como un linfo proliferativo. Entonces, en ese caso, nosotros, si estamos en el momento de la punción y lo interpretamos con un posible linfo proliferativo, pedir material para citometría de flujo, si es que en el medio en el que estamos tenemos la posibilidad de pedir citometría. Por el otro, tratar de recuperar coágulo para procesarlo en la biopsia, y si no, tener buenos extendidos citológicos para poder también realizar, ya sea inmunohistoquímica o inmunocitoquímica con un panel básico que es ver qué población celular está predominando, si linfocitos B o T, para inclinarnos a un linfo proliferativo a predominio, por ejemplo, células B, y entonces se sigue el paso siguiente de una biopsia quirúrgica para su categorización. Podemos habernos encontrado también con este tipo de material, población de linfocitos donde encontramos eosinófilos. Acá tendremos que buscar células mononucleares o células tipo Reed-Steinberg para orientar que podría tratarse de un linfoma de Hodgkin. Entonces, por ejemplo, con la inmunistoquímica básica vemos que es una lesión con predominio de linfocitos B y totalmente negativo para linfocitos T. Entonces hay que continuar a la biopsia quirúrgica para establecer el nombre y el apellido de ese linfoma. Sabemos que de la citología es sensible para los linfomas de alto grado y podemos hacer un acercamiento, como les mostré recién, pero no el diagnóstico definitivo porque se necesita la histología para ver si es nodular, difuso y una serie de técnicas. Sabemos que el área dermolinfoide es un área que va cambiando los nombres, incluso los tratamientos, entonces
se necesita muchas técnicas auxiliares. La citología sirve también en casos que el paciente tenga la historia de un linfoma, hace una nueva, por ejemplo, sería una nueva adenopatía, y el paciente venía con historia de linfoma de bajo grado, y en la citología vemos que parece un alto grado. Entonces, podemos determinar que hay una progresión de la enfermedad. Son los casos en que son muy útiles. Este sería otro escenario que nos podríamos haber encontrado. Algo que impresiona inflamatorio. La imagen esta de la izquierda es la coloración que nosotros usamos en el control intrapunción, que es la coloración quick o la coloración rápida de 15 segundos. Después tenemos hematoxilina, PAP, y vemos un fondo inflamatorio con detritos, leucocitos, los linfocitos. Esta imagen superior es otro tipo de necrosis, una cosa granular. Cuando tenemos este material, inclinémonos a pensar que podría tratarse de una TBC. Podemos encontrarnos también con células gigantes. Tanto en el momento de la punción se pudo ver una célula gigante multinucleada, y en las coloraciones de PAP, en la hematoxilina incluso aparece algunas células epitelioides. Acá nos vamos a inclinar a interpretar un proceso inflamatorio tipo granulomatosa. Entonces, ¿cuál es la conducta? Nosotros solicitamos material para cultivo, para identificación de germen, el cual debe ser derivado al laboratorio bioquímico, ¿sí? Y desde nuestra práctica, separar extendidos para hacer coloraciones especiales de PAS y el Nielsen y GROCOT en búsqueda de identificar gérmenes. Entonces ya en el momento nosotros estamos racionalizando los recursos y estableciendo los pasos a seguir. Entonces, por ejemplo, dos ejemplos. Una coloración de PAS que nos permitió identificar estructuras micóticas. Nosotros no vamos a hacer el nombre y el apellido de la estructura micótica, pero en el proceso inflamatorio de estructura micótica, y en el cultivo harán la interpretación. Y este de la izquierda, con la coloración de Ciel-Nielsen para la identificación del bacilo. Son elementos que nosotros podemos ir aportando y sumando desde nuestra práctica. Otro caso, un paciente femenino de 72 años que consulta porque se palpa un nódulo en la región submaxilar. La clínica es un nódulo móvil de aproximadamente 1 centímetro, no doloroso, ecografía y punción. Este es el material que se obtuvo. Una población celular también discohesiva, no hay fondo necrótico ni fondo inflamatorio, una población que en algunos sectores se agrupa, hay cierto agrupamiento, y con citoplasma poco visible. A mayor aumento, para ver las estructuras nucleares, la cromatina. En este caso se realizó inclusión, bastante generosa, y confirma es una patología neoplásica, no reconocemos órgano, acá no reconocemos ni glándula submaxilar ni un ganglio linfático, es toda una proliferación neoplásica. Entonces tenemos que pensar, es un tumor de células redondas, tenemos que ver si pertenece a la población linfoide o a una población de células neuroendocrinas. Entonces el antígeno común leucocitario, la población neoplásica fue negativa, y esta zona positiva son algunos linfocitos que había en esa zona. Se le pidió citoqueratina, 20, para ver la positividad, y los gránulos estos en gota paranucleares, porque estábamos pensando en como era de localización casi subepidérmico, con CD56 y cromogranina. Entonces, se lo interpretó como un carcinoma de células de Merck. Esta lesión estaba a nivel por debajo de la piel, en la región de la submaxilar, quizás debe haber sido el ganglio submaxilar como una metástasis, y está descrito que alrededor de un 14% de los casos no se encuentra el primario. Por eso es lo importante, nuestra interpretación desde la citología, para ir pidiendo los elementos que nos lleven o nos acerquen al diagnóstico. Este otro caso es una mujer, 62 años, que ella consulta por un nódulo cervical derecho. Recuerden,
la imagen de cabeza y cuello con el drenaje linfático, porque es importante tener la ubicación. Si es bien submaxilar, si está en la línea media, o ya es más inferior a nivel supraclavicular, porque nos tenemos que ubicar, de acuerdo a la zona, cuáles son los órganos que drenan ahí, para ir pensando, si nos encontramos ante una lesión maligna metastásica, de dónde puede ser el primario. En este caso, el material fue este: extendidos muy celulares, hipercelulares, tanto que es muy tridimensional, y a veces estos elementos son los que nos cuesta hacer las fotografías, porque hay que estar moviendo el micro para encontrar el foco y ver los diferentes planos. Son colgajos celulares en un fondo sucio de necrosis tumoral. Acá ya en esta parte superior podemos identificar una célula que tiene el citoplasma bastante denso, un límite neto, y su núcleo con franca atipía. Y acá en los colgajos también podemos ver las diferencias de las anisocariosis, que son núcleos pleomórficos. Algunos presentan pequeños nucleolitos, en los que se puede ver el citoplasma, presentan citoplasma denso. Otro detalle, acá esta célula que está como soltándose del colgajo nos permite ver bien las características de su citoplasma. Y en el medio del colgajo tridimensional ver la franca atipia nuclear que presentan estas células. En otra parte del extendido vemos elementos linfoides y macrófagos con los detritos intracitoplasmáticos, o sea que estamos en un territorio ganglionar. Territorio, un ganglio que presenta una población celular que no le corresponde. Por lo tanto, este es con hematoxilina eosina, para ver también los detalles del citoplasma, el pleomorfismo nuclear. Incluso miren, esta célula inferior tiene como esas prolongaciones citoplasmáticas, o acá estas de la izquierda, esas prolongaciones citoplasmáticas. Entonces nos lleva a la interpretación de que estamos frente a una metástasis o un carcinoma epidermoide. Por eso les decía, lo importante es la localización para ver la zona de drenaje. Entonces, búsqueda del primario. Si el paciente llega a la consulta y este es el diagnóstico y no tiene un tumor primario conocido, habrá que buscarlo. Entonces el médico tratante habrá un examen de cavidad bucal, las endoscopías, en búsqueda de lesión. Si se encuentra la lesión, será biopsiada para que el informe histopatológico determine que ese es el primario del carcinoma epidermoide, de ahí realizar toda la estadificación y la conducta a seguir. ¿Sí? Y si el paciente ya es conocido que tiene un carcinoma epidermoide, nosotros con la punción estamos realizando la estadificación. Y si tiene historia previa ya de cirugía y en sus controles aparece el ganglio, estamos hablando de una progresión de la enfermedad, de una recidiva. La punción con aguja fina en el estudio de las metástasis de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello es muy importante y debe ser el primer escalón por el cual acceder al diagnóstico, porque la biopsia quirúrgica en estos casos violenta el territorio, altera todo el campo y le quita al paciente un chance de buena respuesta en el tratamiento. Entonces tiene que tener identificado su primario, estadificado con las metástasis, para programar la cirugía en ese momento, hacer el vaciamiento ganglionar correspondiente. Si el territorio fue violentado, ya al cirujano se le hace más difícil hacer un buen vaciamiento con buenos resultados para el paciente. Muy distinto si encontramos esto en la punción. Elementos linfoides y una población que claramente la podemos interpretar como células pavimentosas. Ya ven en el momento de la punción, con la coloración, vemos células pavimentosas citológicamente típicas en un fondo limpio. Lo interpretamos como un quiste branquial. Entonces este paciente no necesita ir a cirugía, salvo que, bueno, ya se verá en el contexto si es grande, si estéticamente le molesta, bueno, es otra historia, pero desde el estudio citológico no necesita seguir a cirugía.
A veces esos nódulos cervicales son de localización más subcutánea y vamos a obtener este tipo de material. Acá en el Disquick es un fondo más grumoso, con las células pavimentosas que citológicamente benignas. Estos son los quistes de inclusión epidérmica. Y acá a la derecha con el Papa Nicolau. También hacemos el diagnóstico, no necesita realizarse la resección quirúrgica, salvo que al paciente le moleste. Esta imagen inferior es para comparar, porque esta sí es diferente. Esto era un nódulo quístico, pero que no era ni un quiste branquial ni un quiste de inclusión epidérmica, era una metástasis quística de un carcinoma pavimentoso. Y a veces es difícil su interpretación. Cuando esas metástasis son muy bien diferenciadas, son las que no van a traer problemas en el momento de los diagnósticos diferenciales entre un quiste branquial y una metástasis. Pero cuando tenemos estos extendidos, ya son sucios, donde las células las interpretamos como pavimentosas, pero tienen atipia citológica, atipia nuclear, esto es una metástasis quística de un carcinoma pavimentoso. Otro caso, mujer de 45 años, nódulo también cervical, y ecográficamente interpretado como hipoecogénico con microcalcificaciones. Era lateral. Esto encontramos en el extendido. Para lo que hacen citopatología, el diagnóstico va a ser sencillo. Es un colgajo epitelial. Vemos las inclusiones intracitoplasmáticas acá en el PAP, con la hematoxilina lo mismo. Vemos el aclaramiento nuclear, la marginación de la cromatina. Vemos que los núcleos son irregulares, porque no todos son redonditos, algunos son ovoides, más elongados, son de diferentes formas. Y acá en el borde superior izquierdo podemos ver que el citoplasma tiende como a alargarse, ¿no? Quizás resulte en el estudio histopatológico una variedad de células altas del carcinoma papilar de tiroides. Pero nosotros ahora en la citología lo importante es interpretar que estamos frente a la metástasis de un carcinoma papilar, porque la punción era lateral, no era en el territorio de la tiroides. Cuando nosotros hacemos estos diagnósticos tenemos que posicionar que puede haber diferentes escenarios. Uno, que el paciente no sepa que tiene una patología tiroidea. Entonces, ante el diagnóstico de la metástasis, se hará la ecografía de la glándula tiroides en búsqueda del tumor, la punción del mismo, para certificar el carcinoma papilar. El otro escenario es al revés. El paciente le realizan el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides por punción, tienen que hacer una ecografía de los ganglios, la ecografía lateral, cervical, en búsqueda de ganglios aumentados de tamaño y ante la mínima sospecha, una punción. ¿Por qué? Porque la cirugía se programa en una sola instancia. La tiroidectomía con o sin los ganglios de acuerdo al estudio previo de esos ganglios, con la ecografía y con la punción. Por eso es muy importante. Y si el paciente tiene historias de una cirugía por carcinoma papilar, con la punción nosotros estaremos estableciendo que hay una progresión de la misma. Para comparar, podemos encontrarnos con este tipo de población, que las interpretamos también como epiteliales, como un elemento proliferativo, pero vemos que las características nucleares no son las que vimos recién, que nos permitían decir que era un papilar. Incluso algunas son discohesivas y tienen acá como abajo a la izquierda un patrón, una característica plasmocitoide con su núcleo excéntrico. Algunas son binucleadas. Entonces, cuando nos encontremos ante este cuadro citológico, acordarnos siempre del medular, que es el gran traicionero y que se oculta a veces en características. Entonces nosotros podemos valernos de técnicas auxiliares en estas funciones. Solicitar lavado de aguja y vamos adelantando el diagnóstico. Si es un ganglio con historia de papilar y se está buscando la metástasis, se puede también, si la citología es clara de metástasis no hace falta, pero a veces las metástasis son muy pequeñas y en la citología nos cuesta encontrar la célula que haga el diagnóstico, se puede solicitar lavado de aguja para medición de tiroglobulina. Hay varios trabajos que respaldan esto con muy buenos resultados.
Ante lesiones proliferativas, recordemos que siempre tenemos la opción de separar extendidos para inmunohistoquímica, o si tenemos coágulo, el coágulo para la inmunohistoquímica. Entonces, por ejemplo, acá realizamos, ante la sospecha que podría tratarse de un medular, promogranina y calcitonina. Y se pueden obtener buenos resultados. Para esto necesitamos que los extendidos sean delgados, no sangrosos, porque a veces se obtienen materiales muy celulares, pero con mucha sangre, y la sangre no nos permite una buena realización de la inmunocitoquímica porque produce mucho precipitado y nos va a falsear los resultados. En cambio, en extendidos de fondo limpio podemos ver la positividad en el citoplasma claramente, y no vamos a interpretar falsos negativos. Entonces, un carcinoma medular de tiroides. Cuando nosotros encaramos el estudio de las lesiones, hablando en este momento de cabeza y cuello, el doctor Sarca va a hablar después específicamente de las glándulas salivales, por eso yo me dediqué a otro tipo de patología que podemos encontrarnos. Tenemos que saber la localización porque se nos dice, es tercio superior, bueno, existe el quiste branquial como patología benigna, pero podremos encontrarnos con una metástasis en la región submaxilar, metástasis del carcinoma pavimentoso que vendrá de cavidad oral, por eso, o si está localizado en el tercio medio, ya ahí tenemos la patología tiroides, las paratiroideas, y el inferior es importante si estamos bien en la zona supraclavicular, ya ante la presencia de patologías metastásicas, de patologías malignas, tenemos que pensar que viene de la parte inferior. Pueden venir del tórax o del tracto gastrointestinal. Por eso la historia clínica es importante. Y no solo la ubicación, sino las características, porque también así vamos jugando con los diagnósticos diferenciales. Si nos dicen que es un quiste anterior, cervical anterior, línea media, pensemos en un pirogloso, y en los extendidos tendremos fondos limpios, macrófagos, a veces podrán tener hemosiderina porque han sangrado, y si son laterales, tenemos desde el quiste branquial, las metástasis quísticas del pavimentoso que hemos hablado, y el quiste paratiroideo. Siempre tenerlo presente. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico del quiste paratiroideo? Cuando nosotros recibamos, van a punzar, la jeringa se va a llenar de un líquido cristal de roca que es característico, entonces uno piensa que ese quiste, estructura quística vista por imagen va a corresponder a un quiste paratiroide, se pide el dosaje de la paratormona, obviamente. Un comentario que les voy a hacer, muchas veces en los quistes, o las imágenes laterales quísticas, nosotros obtenemos solamente esto, un fondo limpio con macrófagos, algunos limpios y otros con hemosiderina. Siempre que nosotros encontremos en la punción de una imagen quística, lateral cervical, macrófagos con hemosiderina, tenemos que considerar la posibilidad de que sea metástasis de un papilar quístico. Que muchas veces, por más que realicemos varios extendidos de ese material centrifugado, no vamos a encontrar elemento celular con las características del papilar, pero debemos sugerirlo. Ante imágenes quísticas ganglionares que nosotros obtenemos macrófagos con hemosiderina, se sugiere que es metástasis de un papilar. Recordemos que en cabeza y cuello están los ganglios con su patología primaria, con su patología metastásica, están las glándulas salivales, están las glándulas tiroides con su patología primaria, pero tenemos otros tejidos también, que todos los tejidos mesenquimáticos. Y todos ellos pueden hacer patología tumoral, vascular, nerviosa, muscular. Yo le pongo un ejemplo, es un caso que tuvimos en el hospital, donde vemos con hematoxilina y con PAP, este es el material citológico. Desprendió, son fragmentos tisulares realmente, porque las células no podían desprenderse. Y en esos fragmentos tisulares podemos ver que la población que la está conformando son ausadas y de núcleos ovoides con cierta disposición como enaces. Uno debe pensar en una patología neural, en un schwannoma. En este caso se pudo hacer recuperación de un pequeño coágulo y se solicitó S100 para confirmar el diagnóstico.
Si ustedes están en el momento de la punción, lo que los va a ayudar muchísimo en la interpretación, primero que el que realiza la ecografía, por las características, ya lo puede sospechar, pues son lesiones ovoides y adyacentes a algún trayecto nervioso. Y cuando la punzan, duele muchísimo, el paciente salta del dolor. Sumado a estas características citológicas y a la inmuno que podemos hacer en la inclusión del coágulo, podemos arribar al diagnóstico de un schwannoma. Entonces, como conclusión, la utilidad de la punción con aguja fina depende de muchos factores. Por un lado, como estuvimos viendo, la patología, la enfermedad. Porque nosotros, ante lesiones sólidas, vamos a obtener material. Las lesiones quísticas se nos pueden ensuciar con todos los detritus y las necrosis. Por ejemplo, las lesiones quísticas de tiroides a veces no desprende el epitelio folicular y son los casos que no podemos saber si es un quiste benigno, una degeneración quística dentro de un bocio nodular, o si es un papilar quístico, por ejemplo. O las lesiones, a veces las más grandes, son las más difíciles de obtener material, pues son muy heterogéneas en su constitución, y a veces dicen, ¿cómo? Un nódulo tan grande obtenemos poco material. Por otro lado está la historia clínica del paciente. Ustedes saben que hoy en día cada vez más se tiene que trabajar en conjunto con los médicos tratantes, porque nosotros no somos interpretador de figuritas, es la imagen en el contexto de un paciente. Y así podemos, como dijimos, usar todos los elementos que tenemos a mano para sacar el mayor rédito posible a la técnica. Y después la experiencia nuestra. Todos sabemos que es un andar de errores, aprender errores, y los años nos van haciendo como el ojo a la interpretación de las lesiones, de algo que, la verdad, lo que hacemos citopatología nos encanta, ¿no? Y nos apasiona. Y ya como despedida, algo de historia, me encantó encontrar este artículo de Patricia Alonso Ruiz, en la revista mexicana, en la revista latinoamericana, que ella hace una historia sobre el estudio del esteno cérvico-vaginal, y me gustó la frase que comienza: lo mejor que le debemos a la historia es el entusiasmo que inspira. Yo creo que sí, que si nosotros conocemos la historia del estudio con la punción con aguja fina, más nos entusiasma para seguir practicando y seguir jerarquizándola para que se confíe en ella y el uso que se realice sea realmente en beneficio del paciente. Muchísimas gracias, y en esta época que no podemos viajar, les comparto algunas imágenes de mi país. Varios de ustedes sabrán, tenemos desde glaciares en el sur, pistas de esquí en la cordillera, las playas en la costa, si bien no son las playas del Caribe, nosotros nos falta el clima cálido, pero bueno, tenemos playas muy extensas, tenemos las montañas en el noroeste, las cataratas en el noreste, la verdad que el lugar es hermoso, que espero que alguna vez puedan venir a conocer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias por la plática. E invito a los panelistas que abran su cámara y nos den algún comentario. También quisiera saber, hay 2 personas que tienen levantadas las manos. También invitar al auditorio que si tiene alguna pregunta, por favor, si quiere ingresar como panelista para hacerla de forma directa, la podemos abrir la cámara. Ustedes nos indican, o si gustan hacernos algún comentario en el chat, por favor. Gaby. Sí, Lorena, adelante. ¿Puedo preguntar? Claro que sí. Me escuchan bien, ¿verdad? Buen día, doctora Ana. Perfecto. Buen día, doctora. Día. Hola, Buen día. soy la doctora Lorena Flores y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Nosotros hacemos no rutinariamente bloque celular, que le llaman ustedes coágulo, así le dicen. Quería saber, hacemos muchos, yo calculo que unos 15 a la semana. Pero no sé, la pregunta es, ¿qué tan frecuente hacen ustedes, o casi de todos los casos hacen, o qué tan frecuentemente es usado allá? Claro. Mira, ahí hay como 2 escenarios. El coágulo puede ser que en el momento que realiza la punción, por eso es tan importante si podemos nosotros estar. Viste que a veces hay lesiones que como que desprenden fácilmente. Entonces enseguida en el culote de la aguja, incluso la primera parte de la jeringa, vos vas a ver material.
Entonces, cuando ese material lo pones en el portaobjeto, si ves que ya es un coagulito, en vez de usar ese material en infinidad de extendidos, que después vas a tener una bandeja llena de, y que pues hay que optimizar lo que se pueda, puedes separar parte del coágulo para hacer extendidos y el resto lo pones en el frasquito con formol. Ese es un escenario. El otro es que, por ejemplo, sea una adenopatía y lo interprete como patología metastásica, pero no parezca claramente un pavimentoso, que cuando el pavimentoso con la citología solo ya está. Entonces, vos intuyes que vas a necesitar inmuno para establecer el inmunofenotipo de la lesión. Entonces, le solicitas al médico que hace la punción que obtenga material para ponerlo directamente en el formol. Esos son los dos escenarios. En las tiroides ya sabe que no, la tiroides es citología pura y la menor cantidad posible, y la aguja gruesa ahí no te da, no, perdón, la aguja gruesa no, la inclusión no te va a dar más rédito. Realmente, sus casos, si no fuera por la inmuno, hubiera sido casi imposible hacer un diagnóstico. Me recuerdo el caso 2, por ejemplo, que parecía un linfoma, o sea, y luego resultó que no, era un carcinoma que sin la inmuno hubiera sido imposible. También mencionó que hacen inmunocitoquímica. ¿Qué tan bien le sale o qué tan frecuente es que, digamos, de 10 casos, los 10 salen bien? Es que nosotros no hacemos inmunocitoquímica. Nosotros se hace la inmunocitoquímica en el caso que no tengas, que no se haya podido obtener una inclusión, que no tengas el bloque celular que le dicen ustedes. Entonces, por ejemplo, en los nódulos tiroideos proliferativos, que no tienen las características del papilar y que es una proliferación folicular, pero que como las que les mostré, que está esa binucleación, esa célula plasmocitoide, en ese caso puedes pedirle. Y tenemos buenos resultados, pero tiene que ser así, extendido con poca sangre. Si no, no te expongas porque no vas a gastar, no tienes rédito y vas a hacer un diagnóstico falso. Por eso es preferible que el endocrinólogo siga el caso y haga los pedidos de medición en sangre y todo lo demás. Okay. Pero no es en todos los casos. Gracias. Gracias a vos. Doctora Ana, muy buenos días. El doctor Ludwig González soy vicepresidente de la Academia Mexicana de Citopatología y trabajo para el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos acá en México. En verdad, qué bonitos casos. Hizo honor al título de la plática. Si todos fueron un verdadero reto. Como menciona la doctora Lore, la verdad es que sin estudios auxiliares hubiera sido muy difícil resolver cada uno de ellos. Y yo por lo que le quiero preguntar es por esta técnica que mencionó de lavado de la aguja para buscar tiroglobulina o calcitonina. ¿Cómo lo hacen y qué tan frecuente lo hacen? Bueno, buenos días. Bueno, un gusto conocerlo. Igualmente. Mira, dos cositas. Una, si los casos que presenté, que con inmuno, acompañante y todo, es casualmente porque tiene valor la técnica que hacemos y la tenemos que ayudar. ¿Qué hubiese pasado si no teníamos inmuno? Por ejemplo, en lo de la glándula parótida, podíamos decir que no era inflamatorio, que no era un tumor primario de la glándula salival, que eso era una patología metastásica y que podría tratarse un melanoma, supongo que no teníamos la inmuno, ¿no? Podría tratarse un melanoma por las características de las células y por el pigmento que veíamos. Y si no hubiésemos tenido el pigmento, lo mismo, esas células discoesivas con ese núcleo, ese nucleolo, nos tiene que hacer pensar. El melanoma hay que tenerlo siempre presente porque es el gran traidor. En el otro caso, la submaxilar, nos hubiésemos quedado posicionados en tumor redondo celular. Diagnóstico o linfoma o neuroendocrino. ¿Qué nos hizo pensar que podía ser un neuroendocrino? Y las técnicas auxiliares nos ayudó, que había cierto ordenamiento en la población. No era, por eso les mostré después el otro del linfoproliferativo, que era todas como las células sueltas en todo el campo. Uno buscaba cierto ordenamiento. Entonces, puede sugerirlo para seguir avanzando en el diagnóstico. No es que uno pueda certificarlo, pero uno puede
inducir los caminos. Lo del lavado, por ejemplo, ya le digo, en punciones tiroideas que vemos proliferación, que parece folicular, pero quizás se pase de proliferación folicular y sea medular, se pide en el mismo acto, con la aguja que realizaron la punción, la lavan con un poco de fisiológica y la colocan en los tubitos, estos pequeñitos, no sale el nombre, son unos tubos chiquitos con la tapita roja, se pone ahí, es 1 mililitro, es poquita cantidad, y se lo manda al laboratorio de bioquímicos y ellos hacen la medición. Uno tiene que decir qué es lo que quiere, si queremos que busque tiroglobulina, calcitonina o paratormona en el caso de la paratiroide. ¿He contestado su...? Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Y sí, por supuesto, las características citológicas son fundamentales para orientar nuestro diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. ¿Pudiera hacer una pregunta? Sí, Patricia. Ana, felicidades por tu plática excelente, preciosas tus fotos. Y fíjate que casi nunca hablamos los citopatólogos, pero se me hace bien importante la persona que realiza la punción, ¿verdad? Porque de eso depende el éxito, gran parte del éxito de la interpretación. Y creo que esa es una gran dificultad porque los clínicos creen que es algo como fácil y después se desprestigia porque dicen, es que no sirve la prueba, no sirve. Pero no es que no sirva, es que la muestra se aburren ellos y dejan de usar la BAF, ¿no? Porque la hacen mal. Entonces, ¿cuál sería? Me gustaría que nos dijeras tú qué consejo nos darías o, por ejemplo, claro que ya existe pues ciertos lineamientos de cuántas BAF tienes que haber hecho para que tú puedas ya sentirte entrenado en esto, ¿no? Claro. Mira, es verdad, eso hay diferentes realidades. Nosotros en mi país también, depende del lugar donde te toque trabajar, va a ser tu realidad, esto es así. Yo en el hospital en el que estuve en los inicios, digamos, de la aplicación de la punción, que la hacían en consultorio los cirujanos. Era todo nódulo palpable, lo punzaban. Y así comenzamos, y nos llegaban los extendidos al laboratorio, y bueno, entre que aprendíamos nosotros a ver la citología. Después se organizó el hospital a decir, no, que esa práctica iba a ser realizada por el departamento de diagnóstico, por los imagenólogos. Y nosotros desde patología teníamos que trabajar en conjuntos, ellos haciendo la punción y nosotros estando en el momento de la punción para valorar el material. Y así fuimos aprendiendo. Y ellos hacen su curva de aprendizaje de punción. Entonces, nosotros en el hospital de lo personal no tenemos acceso a punzar. Nosotros no, eso es área de intervencionismo. Pero sí debemos estar, porque es un trabajo, como digo, en equipo. Y ellos tienen su curva de cuántos. Sabemos que cuanto más estás, es como nosotros, más horas de vuelo en el microscopio. Y, perdón, si uno tiene la posibilidad de punzar, bueno, bienvenido a la gente que lo hace, porque si tienes que punzar bajo un control poquito el audio, Ana. ¿Podrías repetir? Perdimos la última línea del audio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Que al punzar, si nosotros somos los que realizamos la punción, tenemos las lesiones palpables, las vamos a punzar, bueno, sin problema, vamos practicando. Pero cuando tenemos que hacer punción, por ejemplo, bajo control ecográfico, ya necesitas la asistencia del que hace imágenes. Entonces él tiene que poner el traductor, vos la aguja, y eso creo que es más complicado. Creo que es preferible que el mismo que está haciendo la ecografía sea el que pone la aguja y no estar dos en conjunto. Eso ya es una apreciación personal, ¿no? ¿Ves ahí apareció en el chat una médica? Hola, Ana, ¿cómo estás? Habla Fumperosa. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, me da mucho gusto verte y muchas felicidades por tu plática. Igualmente. Dando continuidad a la pregunta de Patti, entonces, ustedes hacen las valoraciones in situ de las BAF. Sí. Utilizas tinciones Hemacolor y entonces me imagino que no tienes muchos inadecuados o cuántos Claro. inadecuados manejan aproximadamente. No, muy bajo. Opera un 2%. Usamos la coloración rápida de 15 segundos. Ah, ok. Allí mismo en el lugar, ustedes van al sitio donde hacen la punción. Sí, exactamente. Tenemos Ah, nuestro perfecto. espacio con el microscopio y los colorantes. Y les voy a confesar algo. Nosotros hicimos una modificación en esa coloración. Esto ideada por el médico, el intervencionista que en ese momento hacía las punciones, con el que nosotros comenzamos y aprendimos, porque vieron que la coloración rápida tiene su fijador y después el colorante nuclear y citoplasmático. Entonces, nosotros usamos alcohol 96, no pasamos por el fijador del trío. Ponemos todo en alcohol 96. Elegimos el extendido para hacer la valoración in situ, lo enjuagamos, eso es porque el radiólogo, como eran antes las coloraciones de las placas radiográficas, que había que lavar entre los diferentes, bueno, él sacó la idea de ahí. Lavamos, en frasquito con agua, lavamos, pasamos por un colorante, el colorante citoplasmático, enjuagamos, pasamos por el nuclear y enjuagamos. Eso es lo que nos permitió después, una vez que está seco, podemos hacer el montaje, ponerle bálsamo y cubre, y el preparado se ve perfecto. Ya queda permanente, sí. Incluso en algunos sitios donde no se usan Diff Quick o Hemacolor, lo que hacemos es utilizar directamente tinción de Papa Nicolau, ¿no? Le hacemos claro. un tren corto de tinción. Claro. Y pues quedan bien. Hasta el momento nos ha funcionado, por ejemplo, en mi experiencia, que hemos hecho ese tipo de trenes cortos de tinción. Pero sí, muchas felicidades, Ana, porque la verdad es que esos casos están muy difíciles. Y Muchísimas sin gracias. estudios especiales, pues no. A simple vista no los hubiéramos podido diagnosticar. Muchas gracias, Ana. Cuídate mucho. Gracias a vos. Y lo de las coloraciones creo que es lo que uno se sienta cómodo también, ¿no? Eso cada uno lo aplica. Hay gente que trabaja con toluidina, otro con hematoxilina floxina, porque les resulta, es como uno aprenda a hacer la valoración y la interpretación, es válido. Sí, uno tiene que estar cómodo con el trabajo. Sí, en nutrición las tiñen mucho con hematoxilina y eosina, las BAF, y en el general, donde hice citopatología, con Papa Nicolau. Entonces, pues ya depende del gusto y de la experiencia de cada patólogo, ¿no? Sí. Tenemos 3 personas que levantaron la mano, los he ingresado como panelistas. Si gustan abrir cámara para hacer la pregunta a la doctora Ana directamente. Si no quieren hacer pregunta y fue un error, no pasa nada. Ahorita los volvemos a poner como asistentes, pero si sí quieren hacer la pregunta, sí pueden encender cámara y hacerla directa. Por mientras yo voy aquí leyendo un poquito el chat. Le agradece la doctora Patti Ontiveros, una patóloga amiga muy querida, que muchísimas gracias, doctora, aprendieron mucho de su plática. La doctora Selene dice, no cuento con micrófono ni cámara, pero ¿cómo sugieren que salga un diagnóstico intraoperatorio solo con citología? Dice, ya que no cuento con criostato y está en duda si es linfoproliferativo versus neuroendocrino. No, pues, bueno, a ver, Ana, si tú gustas contestar eso, pero... Primero, un estudio intraoperatorio, suponte para decir entre linfoma y neuroendocrino, no. Lo que uno hace en el estudio intraoperatorio, supuestamente debe ser una adenopatía, es valorar si la muestra es suficiente, o sea, si ese material que han biopsiado es patológico y se lo interpreta como un tumor redondo celular, y después en diferido, o sea, con el material incluido de las técnicas realizadas, se le pondrá el nombre y el apellido. De quirófano sale como tumor de redondo celular a tipificar. Porque lo que puede pasar es que tomen muestra de un tejido que esté necrosado, por ejemplo.
Entonces, muchas veces les debe haber pasado a usted que dicen, no, si tenés mucho material, es mucho, pero después todo necrosis, no podés evaluar. Entonces, la función nuestra es decir, si es tejido viable, es patológico, se sigue el estudio. Perfecto, gracias. Creo que nosotros pues haríamos algo muy, muy similar, igual, ¿verdad? La doctora Paola Giovanna Gutiérrez, si separa láminas para inmunocitoquímica, ¿en qué solución conservo estas láminas mientras espero que se haga la inmunocitoquímica? Si lo tenés decidido si ella se separa para inmunocitoquímica, ¿cómo las en conserva? alcohol 96 no hay ningún problema, porque la citología siempre es algo que sale rápido, porque uno recibe el material, se colorea y se ve. Entonces puede quedar en alcohol 96, lo único que el alcohol esté cubriendo la parte del extendido que tiene el material, ¿no? Que no quede fuera y se deseque, entonces no va a servir. Y si uno no lo pensó previamente, y es una vez o se tiene pocas láminas, se puede hacer en las coloreadas, se prefieren las coloreadas con hematoxilina y eosina. Sobre esa pueden hacer la inmunocitoquímica y da buen resultado. Es más, los casos que yo le mostré fueron así, casos que ya estaban coloreados y después se mandó la inmunocitoquímica. Dice por aquí Francisca Sierra que son los casos muy interesantes, muchísimas gracias. Hay otras felicitaciones, pero hay unas preguntas solo que están en el chat, déjenme las veo. Dice, yo soy patóloga, he logrado, bueno, que aquí en su hospital el caso es inverso, ella sí ha hecho punción, me imagino que eso se refería, ha logrado que el diagnóstico por imágenes esté aprendiendo tanto palpables como bajo imagen. Entiendo que entonces ella sobre una imagen es que hace la punción. Dice la doctora Paola, si separa la minilla, bueno, repitió la pregunta. ¿La inmunocitoquímica es manual o automatizada? Pregunta Carmen automatizada. Quesada. Tenemos el Roche Ventana. Ok. Y el doctor Carlos Alejandro felicita a la ponente, excelente ponencia, igual que otras personas por ahí que agradecen mucho pues su participación, doctora. Excelente ponencia, Elizabeth Martínez, Eduardo Luébano. Doctor, buenos días, qué bueno que nos acompaña. Y pues bueno, creo que ya sería todo. Doctora Ana, pues un gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias, gracias por la plática, efectivamente pues aprendimos muchísimo, te agradecemos, damos aquí también la bienvenida al doctor Zarca, quien ya se ingresa con su cámara prendida, en unos momentos vamos a iniciar su plática, y pues bueno, no sé si gustas decir un último comentario, bueno, sí, y si no para dar adelante a la sesión. Darte las gracias otra vez, Gaby, la verdad que fue un placer y uno aprende también, porque al preparar las charlas se aprende un montón, así que creo que el beneficio es mutuo. Y me alegro que les haya gustado, que les haya resultado útil. Y muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Espero poder volver a ir a México, me encantan sus playas, me encanta, pero bueno, ya veremos cuándo se puede. Claro que sí, muchísimas gracias.